Hola amigos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la omnisciencia de Dios y de otros atributos que Dios posee. Cuando decimos que Dios es omnisciente, queremos indicar que Dios lo conoce todo. El diccionario de filosofía Oxford define la omnisciencia como la propiedad de conocerlo todo. Fíjate que muchas veces hablamos de la omnisciencia de Dios, pero no tomamos el tiempo para meditar en cómo esa omnisciencia de Dios se refleja en nuestra vida. Dios conoce todos tus pensamientos y tus sentimientos. Él sabe de tus planes y conoce absolutamente todas tus emociones. Dios, como el diseñador y creador de cada partícula que compone el universo, también conoce todo tu interior y todo tu exterior. El conocimiento que Dios tiene es infinito y es ilimitado. ¿Qué es algo infinito? Algo infinito no tiene principio ni tiene fin. Quiere decir que Dios es absolutamente todo conocimiento y todo poder. No existe nada que Dios no conoce. El ser humano tiene conocimiento limitado porque antes que nada, el ser humano antes de nacer no tiene existencia. Pero Dios siempre ha tenido existencia propia y a veces se nos hace difícil concebir en nuestras mentes que si buscamos un comienzo de Dios, no lo vamos a encontrar porque Dios siempre ha sido. Cuando hablamos de que Dios es eterno, quiere decir que Dios carece de un comienzo. Dios no tiene un comienzo de existencia. Dios siempre ha existido. Nunca ha existido un periodo en que nada era y luego apareció un Dios. Dios siempre ha sido y siempre será. De hecho, el mismo tiempo, por ejemplo, los días, las horas, los minutos y los segundos, tampoco existían antes de que Dios creara el universo. El tiempo comenzó cuando Dios creó la materia, el tiempo y el espacio a la misma vez. La materia no existía antes del tiempo y el espacio. Tampoco el espacio existía antes de la materia. El tiempo tampoco existía sin materia ni espacio. Por ejemplo, el tiempo no estaba esperando a que surgiera la materia y el espacio. Estas tres cosas, el tiempo, la materia y el espacio, vinieron a existir a la misma vez, en un mismo momento, cuando Dios actuó en el evento de darles existencia. Por lo tanto, Dios reside fuera del tiempo y fuera del espacio y fuera de la materia. ¿Y por qué sabemos que Dios es fuera del espacio, de la materia y el tiempo? Porque si pensamos un poco, nos damos cuenta que nada puede causar su propia existencia. Y si nada puede causar su propia existencia, tiene que existir algo que posea existencia propia, que no necesite ser creado, que siempre ha existido y que sea la causa de existir de todas las demás cosas. Ese ser que no tiene causa, pero que es la causa de todo lo que existe, es llamado Dios. Piensa, ¿puedes tú crear tu propia existencia antes de existir? No, no puedes, porque para crear algo, primero algo tiene que existir. Todo lo que es creado, ya sea seres físicos, como todo lo que ves en la tierra, la naturaleza, los animales y los seres humanos, todo lo que vemos tuvo un comienzo. Todo lo que existe que es en otra dimensión, como los ángeles, también fueron creados, aunque ellos solo fueron creados con un componente espiritual y no poseen cuerpos físicos como el de nosotros. Nuestro universo no pudo crearse a sí mismo porque el universo no existía. Y si el universo no existía, ¿cómo es posible que se creara a sí mismo? Sabemos científicamente por el Big Bang,
por el eco de la radiación y por las leyes de termodinámica que el universo tuvo un comienzo. Pero no solamente tenemos a un universo que fue creado, sino que tenemos un universo que es sostenido en movimiento. Y es un universo que aún hoy día está sujeto a unas leyes naturales, como la ley de gravedad, que mantiene las cosas en la Tierra sin que se vayan flotando por la atmósfera. No existe razón por la que las leyes físicas que mantienen el universo en orden continúen en operación haciendo su obra, a menos que exista un ser omnipotente con intelecto omnisciente quien mantiene esas leyes en operación para que las galaxias no choquen unas con las otras y para que los planetas no se salgan de las órbitas en las que están establecidos. Cuando vemos las fotos del espacio en las que vemos la magnitud de galaxias y de más galaxias y más galaxias y aún más galaxias, una cantidad de galaxias que no podemos contar desde nuestro pequeño planeta, llegamos a la realización de que el universo es extremadamente enorme. Y al ver que el universo es enorme, no te preguntas cuán más enorme es Dios, quien creó todo el universo que vemos y en él tenemos vida. Si tomamos una nave espacial y recorremos el universo, ¿cuán lejos tenemos que navegar hasta encontrarnos con los límites del universo que Dios ha establecido? ¿Y qué existe más allá de los límites del inmenso universo? ¿Podría tal vez ser ese un ámbito celestial en donde Dios reside? No lo sabemos. No sabemos qué hay más allá de los límites del universo. Pero sí podemos saber que existe un ser con poder, con omnisciencia, con intelecto y con el deseo de crear este universo y de mantener a este universo en operación para que tú y yo podamos conocer al autor de esta gran obra llamada universo y que podamos conocerlo personalmente y hablar con él y escuchar de él y conocer sus pensamientos hacia nosotros y conocer su corazón lleno de amor hacia nosotros. El Dios omnisciente que creó todas las cosas, no las creó para luego abandonarlas y dejar el universo operando por sí mismo. Él lo creó para que a través de los eventos en la historia podamos ver de cómo Él actúa en nuestra historia. Podamos reconocer que Él existe. Podamos conocer su carácter moral, que es un carácter perfecto y completamente benevolente. Y podamos conocer los planes eternos que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no es un Dios temporal, sujeto al tiempo y al espacio. Él es un Dios eterno que tiene existencia aún más allá de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y sus planes de tener una relación personal con cada uno de nosotros es un plan que dura por el resto de la eternidad. Ese plan de Dios de tener una relación personal con cada uno de nosotros viene desde antes de la misma creación. Desde antes de Dios crearlo todo, ya Él te tenía en su plan eterno. Él no nos creó como seres desechables que una vez que el cuerpo cesa de respirar, cesamos de existir. Nuestra persona, nuestro ser, que es el alma o espíritu, va a continuar en existencia aun cuando este cuerpo material cese de existir. Ahora, no podemos colocar a Dios solamente fuera del universo, ya que Dios es ilimitado. Él es inmanente y es trascendental. ¿Qué quiere decir inmanente y trascendental? Inmanente quiere decir que Dios opera dentro del universo. Trascendental quiere decir que Dios opera fuera del universo. Esto no quiere decir, como dicen los panteístas, que Dios es un árbol o es un animal o que es un mismo ser humano a la Shirley MacLaine, quien se cree que es Dios. Dios es separado de su creación, pero Él habita en el ámbito que Él mismo creó. Dios no creó al universo y reside fuera del universo sin estar involucrado en el universo. Todo lo contrario.
Dios es trascendental, o sea, que trasciende todo, que está fuera del universo, pero a la vez es inmanente, que opera y está activo en este universo. Él está presente fuera del universo y está presente dentro del universo. ¿Por qué? Porque Él es un ser ilimitado. Él es espíritu y su espíritu no tiene límites de existencia física. El único límite físico que Dios se impuso sobre sí mismo voluntariamente fue cuando añadió forma de hombre en la persona de Jesús. Filipenses 2, del 2 al 11 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este verso es bien importante porque no solamente implica el poder de Dios para añadir la forma de hombre a su ser, sino que nos enseña sobre el por qué se humilló a tomar forma de hombre. El ser humano es creado a la imagen de Dios en cuanto a que tiene intelecto y libertad de elección. Todo ser humano ha actuado de manera que ha desobedecido a Dios y ha caído en pecado. Ya con una sola acción de desobediencia, ya el ser humano ha caído en pecado. Ese acto de Jesús de morir en la cruz nos ayuda a comprender la eternidad de Dios y la eternidad prometida a cada ser humano que sigue a Jesús. Jesús indicó que Él moriría en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para así nosotros poder resucitar como Él resucitó y vivir eternamente en el reino de Dios. Jesús se levantó de la muerte y Él tiene el poder ilimitado de levantarnos de la muerte. Jesús es nuestro abogado, quien pagó por nuestras faltas para limpiarnos de la culpa de nuestras faltas y llevarnos a tener una relación de amor restaurada con el Dios Padre. Es en Jesús que podemos comprender que quien es eternidad y quien tiene control de todo lo temporal, como el ser humano, puede transformar lo que es temporal y vestirlo de eternidad. Eso es la resurrección. La resurrección involucra una limpieza espiritual interna del ser humano cuando el ser humano voluntariamente desea ser limpiado de pecados y de la suciedad de sus malas acciones mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y una vez ese espíritu del ser humano es limpio mediante Jesús, tiene la promesa de que el cuerpo físico temporal humano va a ser restaurado y transformado por un cuerpo físico glorificado que va a existir por toda la eternidad con el único Dios eterno. Jesús nos enseñó el por qué la resurrección, el cuándo de la resurrección, y nos indicó el propósito de la resurrección. El por qué la resurrección, porque Él es Dios, quien nos ama con amor infinito y desea que estemos con Él para darnos una vida en abundancia en su reino. ¿Cuándo? Su promesa comienza a ser activada en tu vida el día que tú le pides perdón por tus pecados, por tu desobediencia, por tus malas acciones en contra de Dios y en contra del prójimo, y permitas que Jesús sea tu Dios y Salvador, quien murió en la cruz por ti. Una vez reconciliados con Dios, Él nos ayuda a mantenernos unidos a Él mediante el poder del Espíritu Santo, que nos sostiene y nos ayuda a perseverar hasta el día que nos llame a casa o el día que Jesús regrese a la tierra. Según el libro de Apocalipsis, será en los últimos días que Jesús levante a los muertos y vista con cuerpos glorificados a aquellos que lo consideran Dios Salvador.
¿Con qué propósito Dios nos creó y nos dio salvación? Con el propósito de tener una relación llena de amor con Él, porque Él es la esencia pura de amor y de justicia. A Dios no lo podemos medir con una regla o pesarlo con una balanza. Él es inmaterial. Él no está hecho de células genéticas, aunque Él diseñó las células genéticas. Él no está sujeto a las leyes de física o bioquímica, aunque Él creó las leyes de física y bioquímica. Él es a quien conocemos como el único ser eterno, nunca creado, que fue el creador de todas las cosas que conocemos. Él es el único ser que no tiene una causa, o sea, nada fue la causa de su existencia, porque Él siempre ha existido. Él es un ser que es pura existencia, no necesita una causa de su existencia. Cuando Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14, Él le dijo a Moisés, yo soy quien yo soy, indicando que Él es existencia pura. Luego se dio a conocer mediante Jesús, quien también afirmó ser el yo soy quien yo soy del Éxodo. Este ser que es existencia pura ilimitada, es el mismo ser que busca de ti todos los días, que se da a conocer mediante eventos en la historia, y muchos de ellos están escritos en la Biblia. Y Él es quien nos habla a través de su palabra y el Espíritu Santo. Quiero compartir un ejemplo de cómo Dios conoce nuestras preocupaciones y nos habla a través de su palabra. Dios es omnisciente y Él lo conoce todo. Este fin de semana estaba empacando una caja con dulces, galletas y con muchas otras cosas para enviárselas a mi hijo, que está en la milicia y pronto estará en despliegue, o sea, a lo que le llaman deployment, y estará varios meses en un barco atravesando los océanos. Cuando estaba escribiendo en la carta que iba a incluir en la caja, el Señor me indicó que incluyera el verso en Jeremías 24, el verso 6. Yo no sé de memoria ese verso, así que busqué en la Biblia lo que dice. El Señor es bueno y omnisciente, y nos habla muchas veces por adelantado, y nos hace promesas que nos sostiene firme con fe en Él. El verso en Jeremías 24, verso 6 dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra. Y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Cuando el Dios omnisciente, que conoce todas las cosas, nos habla mediante su palabra en la Biblia y nos hace una promesa, podemos estar anclados en su palabra y vivir en paz de que Él tiene todas las cosas bajo su control, aseguradas en la palma de su mano. Ese es el Dios que desde el infinito, que ni siquiera nos podemos imaginar en nuestras mentes limitadas, nos habla, se comunica con nuestro intelecto, con el que Él mismo nos capacitó para que podamos comprender sus pensamientos, comprender sus planes, confiar en sus promesas y conocer el camino por el que Él nos desea dirigir. Los ateos populares indican que Dios no existe porque los creyentes no pueden responder a la pregunta de quién creó a Dios. Sin embargo, esa pregunta no es una pregunta legítima, es una pregunta ilógica. Por definición, Dios tiene que tener eternidad. Un ser que es creado, entonces carece de existencia propia. Un ser creado no tiene existencia antes de ser creado. Repito, un ser creado no tiene existencia antes de ser creado. Un ser creado depende de otro ser que cause su existencia. Cuando un ateo pregunta ¿quién creó a Dios?, ese ateo está implicando que ese Dios no tiene existencia antes de ser creado. Está implicando la posibilidad de un Dios eterno, pero a la vez que es un Dios creado, y eso no hace sentido. O es un ser siempre eterno, o es un ser creado. Y fíjate que los ateos y los cristianos estamos de acuerdo en algo, y es que ni los ateos creen en un Dios creado,
porque ellos no creen en ningún Dios. Pero los cristianos tampoco creen en un Dios creado, porque para los cristianos el Dios que se ha dado a conocer en la Biblia es un Dios eterno que ha existido por siempre. Y es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Tú no puedes ir atrás en tiempo hasta el infinito para encontrar el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Él siempre ha sido y siempre será. Cuando meditamos en que Él tomó la iniciativa de crear este mundo en el que vivimos y habitar entre nosotros, adquirimos una perspectiva gloriosa del amor de Dios por nosotros. Todos los días vamos y venimos de nuestras tareas y responsabilidades y de estar preocupados perdiendo el tiempo en actividades de drogas, de alcohol, de juegos de video y de otros placeres sin dedicar ni un minuto a sentarnos y conversar con ese único Dios existente, ese Dios inmanente y trascendental que se ha dado a conocer mediante sus obras y acciones con personas del pasado y que son historias recopiladas en la Biblia. Él se da hoy a conocer a toda persona que lo busca. El único Dios omnisciente y omnipotente nos indica en su palabra que busquemos de Él. En Jeremías 33, verso 3, Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías 58, verso 9 dice, llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Jesús también nos invitó a acercarnos al trono de nuestro Padre Celestial y prometió respondernos. Mateo 7, verso 7 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Dios siempre ha sido, Dios siempre es y Dios siempre será. Él está siempre al tanto de todo lo que ocurre en tu vida. Clama a Él en los buenos momentos y dale gloria. Clama a Él en los momentos difíciles y dale gloria. Porque el día sí va a llegar en que vamos a estar en su reino, en donde ya no habrán dificultades, ya no habrá hambre, ya no habrá crimen ni maldad, en donde tendremos acceso cara a cara a ese ser omnipotente, omnisciente, santo, bueno y glorioso, quien nos creó y quien compartirá su eternidad con su creación que Él tanto ama. Un amor perfecto, incorruptible, verdadero, que da paz y que da gozo. Lee su palabra en la Biblia y pídele a Dios que te hable a tu corazón. Yo te garantizo que si de verdad tú le buscas, Él te responderá. ¿Por qué buscar de personas e ídolos creados por el ser humano cuando Dios mismo se ha dado a conocer y te invita a acercarte ante su trono? El Dios que todo lo conoce tiene para ti una promesa a la vida eterna que solamente Él te puede ofrecer. Te invito a que visites nuestra página en Facebook o en línea bajo apologeticaconmarta.org para que puedas escuchar este y otros programas radiales en archivo. Y para cualquier otra pregunta o comentario nos puedes llamar al 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.